El amplio perdón de Joe Biden a su hijo Hunter sigue dando de qué hablar, y para analizar esta situación, el día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz. Y era de esperarse, esto no es cosa de un día, obviamente hay muchísimas reacciones, hay críticas y también hay falta de reacciones, y de eso vamos a platicar. ¿Por qué razón pocos demócratas han criticado hasta este momento la decisión del presidente Biden? Y comienzo contigo, Vanessa. Yo creo que los demócratas en general, tienen una disciplina de partido que el Partido Republicano no tiene en líneas amplias y pues nada, se tienen que quedar callados ante esto. Un par sí ya han dicho cosas, pero yo creo que, a ver, es que no es solo eso, creo que también es muy difícil ponerse a opinar sobre esto cuando esta es una mentira más de todas las que ha dicho el presidente Biden, y cuando ayer Karine Jean-Pierre dijo que el presidente estaba en una época de tomar decisiones y que seguramente íbamos a ver más perdones en lo que queda del año. Entonces todavía queda tiempo, aunque yo sí creo que eventualmente vamos a estar viendo más demócratas quejándose abiertamente, pero los reportes señalan que, por ejemplo, dentro de su gabinete, que dentro del Departamento de Justicia hay gente muy enojada con él. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Ha habido algunas expresiones interesantes. El senador Gary Peters se pronunció en contra. También Michael Bennet, el gobernador de Colorado, Jared Polis, de hecho, criticó muy fuertemente la medida. Y hay que decirlo, se han salido de lo que ha sido la disciplina partidista, porque el partido de alguna manera acordó mantener silencio frente a esta decisión. Y claramente deja un mal precedente y yo creo que es incómoda para el partido porque sabe que le abre también las puertas a Trump, le da luz verde a Trump para lo que él ya ha dicho que es el perdón de los detenidos en el 6 de enero. Entonces, yo creo que el partido tiene que sincerarse, porque en últimas, pues ya le hicieron una jugada muy fea a Biden. Con que hoy salgan y se desmarquen, pues no va a ser peor que la traición y la conspiración que hubo para sacarlo de la contienda. Así que es mejor que sean honestos y digan que como partido no están de acuerdo con esta medida. Ahora, entendiendo esto, y lo he escuchado en varios lugares y nosotros lo hemos comentado también, ¿no? De que esto le da luz verde a Donald Trump para considerar el perdón en el caso de los participantes o manifestantes del 6 de enero. Pero eso es algo que él de cualquier manera iba a considerar. Realmente es algo que él abiertamente lo dijo en campaña. Tuvimos al inicio del noticiero, estuvo con nosotros el analista político demócrata Luis Montes, y él decía, bueno, es que sí, reconozco la hipocresía de Biden por haber mentido, pero en el otro lado es el cinismo de Trump, de perdonar a los del 6 de enero, que son unos terroristas domésticos. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Bueno, es que él dice eso como un activista de izquierda. Yo no sé si la mayoría de los americanos los ven como terroristas. La realidad es que sí, o sea, él ya había dicho, lo había dicho desde antes. Trump es una persona sincera, lo estaba diciendo, que él pensaba indultar a lo que él llama los patriotas del 6 de enero. Y es que hay muchos que le han dado sentencias muy largas sencillamente por haber entrado ilegalmente al recinto del Capitolio, o sea, lo que es un poquito exagerado, ¿verdad? Él dijo que él va a analizar caso por caso los que realmente cometieron delitos serios, qué sé yo, agredieron a algún oficial o destruyeron de la policía del Capitolio o destruyeron propiedad pública, pues eso obviamente se merecen una sentencia fuerte, pero aquellos que lo único que hicieron fue entrar al recinto del Capitolio, pues es un poquito exagerado intentar el ponerlos a todos en prisión. A eso es lo que él se refiere, pero para eso él no necesita este poder amplio. O sea, Trump lo que haría, como hizo durante su primer mandato, es indultarlos por el delito o el cargo particular que le han radicado. El problema con el indulto de Hunter es que es mucho más amplio, porque lo indulta por cualquier ofensa que pudo haber cometido, aunque no le hayan radicado cargos por ello. O sea, eso es el escándalo.
Ahora, lo que sí quería decir es que acaba de salir un artículo del New York Times muy interesante, donde aparentemente el presidente Biden ya estaba considerando el indulto y hablándolo con sus asesores cercanos desde junio, cuando encontraron culpable a Hunter por los cargos de posesión ilegal de armas. Pero eso es curioso porque en ese momento él todavía era candidato y públicamente él y la Casa Blanca estaban diciendo que él nunca perdonaría a Donald Trump, a Hunter Biden. O sea que la hipocresía no puede ser más grande. En privado lo estaban hablando, lo estaban considerando y públicamente estaban diciendo una mentira al pueblo americano. Menos mal que quien citó al New York Times no fui yo, ¿no? Pero, eso es verdad. Creo que ibas a mencionar ese artículo, pero lo omitiste. Lo omitiste. No me contuve, yo no vuelvo a mencionar al New York Times. Te contuviste para que fuera Alfonso. Sí, adelante, Orlando. Político saca hoy una nota muy interesante hablando de lo excesivo y de alguna manera abusivo que es este perdón para Hunter Biden, ¿no? Un poco, pues, remarcando que la última vez que se emitió un perdón tan extenso fue el de Gerald Ford a Nixon en su momento, ¿no? Y desde entonces pues nadie se había atrevido a considerar algo de esta magnitud, de la magnitud, y aquí el problema no es solamente que el perdón es demasiado extenso, sino que se le está dando a una persona condenada que además resulta ser el hijo del presidente de los Estados Unidos. Entonces, hay muchas cuestiones morales que hacen que este gesto, que mucha gente ha tratado de justificar como un gesto paternal y un gesto racional desde el punto de vista de un presidente, que sale por la puerta de atrás de su cargo, yo creo que lo deja muy mal parado y deja muy mal parado también al partido. Eso es un buen punto. En el caso de Richard Nixon, estamos hablando de un expresidente. Exacto. La nación había pasado por una crisis constitucional. Gerald Ford toma esta decisión como para pasar la página, poner un poquito de orden y lograr cierta estabilidad y sosiego en la opinión pública. En este caso se trata del hijo del presidente. O sea que es realmente curioso, pero si lo llevamos al extremo, este indulto y la lógica de este indulto, un presidente antes de salir de la Casa Blanca pudiera autoperdonarse, autoindultarse por cualquier delito que haya podido cometer durante su incumbencia. O sea, sería consistente con este indulto. Entonces yo creo que en algún momento el Tribunal Supremo va a tener que intervenir para establecer algunos parámetros, como lo hizo con la inmunidad. Recordemos que la inmunidad se le otorgó al presidente desde la Constitución, pero no había sido regulada hasta hace unos meses, cuando el Supremo establece una doctrina y unos parámetros. Quizás haya que hacer lo mismo con el indulto. Seguramente este caso va a provocar que eso suceda, ¿no? Y bueno, vamos a seguir atentos a este tema porque además se pueden dar otros perdones a integrantes de la familia Biden en los próximos días. Vámonos al segundo tema antes de que se corra el tiempo, y es que la ciudad de Nueva York, lo mencionábamos ayer, alberga a más de 58,000 delincuentes que entraron ilegalmente al país y se encuentran en una situación irregular. Esto de acuerdo con los datos proporcionados por ICE. Ahora, de estos 58,000, al menos 1,000 pertenecen a bandas del crimen organizado. Estas son cifras solamente de Nueva York, no se han dado cifras del resto del país. ¿Qué opinión les merece? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues el desastre que ha causado esta administración, que no tiene vergüenza, y que yo creo que lo que más me asombra es que vemos ahorita a los demócratas en los estados y en las ciudades, demócratas diciendo que van a proteger a su diversidad y a su población, cuando lo que están es llenos de delincuentes, cuando prefieren soltar a la gente de las cárceles para que no sean deportados y para que no se lleve a cabo el plan de Trump. Entonces, yo no sé, a mí me asombra mucho esta idea de que se puedan poner del lado de delincuentes, y no sé si aquí también hay un asunto de que de pronto hay americanos que no comprenden, yo creo que todavía no alcanzan a comprender el daño o lo peligrosos que pueden ser estas personas y lo peligrosos que pueden ser estas pandillas, que operan de maneras diferentes, porque operan de maneras diferentes y tienen unas formas muy violentas de hacer pues sus crímenes y sus delitos.
Entonces es una tristeza pero afortunadamente, bueno, hemos elegido al presidente Donald Trump, porque si no, imagínense todo esto que está pasando, que apenas están saliendo esas cifras, pero en manos de 4 años de Kamala Harris. Sí, y bueno, veíamos, por cierto, hasta a un funcionario demócrata de Nueva York criticando, en este caso, por ejemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez por haber abandonado y traicionado a sus electores de Queens, que está plagado de delincuencia, él lo señala, prostitución y también de muchos delitos. Sin embargo, ella no ha hecho pues ninguna manifestación al respecto. ¿Cómo ves tú esto, Orlando, cuando en otras cosas es alguien tan extrovertida y que señala tantas cosas, pero en el caso de la delincuencia a raíz de la inmigración ilegal, simple y sencillamente no ha tomado cartas en el asunto? Bueno, es una traición a los electores, es una traición a sus constituents, a los que al final la han puesto donde está, A los contribuyentes, claro. Y yo creo que eso deberían tomarlo en cuenta para las próximas elecciones. Y aquí hay un punto importante, yo creo que eso es lo que tenemos que alentar, que aquí nadie vota o debería votar republicano o demócrata por una cuestión de lealtad, sino que aquí se trata de un tema de sentido común. Es insólito que si la administración demócrata te ha generado unos problemas tremendos en tu comunidad y claramente no te han podido resolver tus preocupaciones, tú sigas insistiendo en que, bueno, pero yo de alguna manera merezco algún tipo o le debo algún tipo de lealtad al partido. Y eso es lo que de alguna manera también tiene condenadas a ciudades como Los Ángeles o Nueva York, que hoy la vemos completamente sometida a esta alteración del crimen organizado. Mira, ojalá el sentido común se imponga, ojalá al final la realidad se imponga sobre la ideología, que creo que es el gran reto. Aquí hay mucha gente que cree que simplemente con lanzar consignas y retórica ideológica pueden convencer a los electores, y yo quiero pensar, pues, sobre todo luego de lo que ocurrió el 5 de noviembre, que la gente es mucho más inteligente de lo que los políticos creen. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que la gente va a empezar porque, bueno, vimos un cambio, vimos cómo de alguna manera se arrasó en muchos lugares en estas pasadas elecciones? Sin embargo, bueno, todavía sigue habiendo un porcentaje grande que vota demócrata a pesar de las consecuencias que hay en lugares como Nueva York. ¿Tú crees que vamos a ver un cambio de aquí al segundo término, a las elecciones de medio término, mejor dicho? Bueno, definitivamente. O sea, yo creo que el mandato al presidente Trump ha sido de atender el asunto de la inmigración. La mayoría de los americanos en todas las encuestas dijeron que apoyan las deportaciones. Y es increíble que estos números, nos estamos enterando de estos números por cartas que congresistas están enviando a ICE o por investigaciones que periódicos como el New York Post hace. La administración sencillamente no está siendo transparente. Cuando van al Congreso no entregan estos números. En el caso de Nueva York son 750,000 ilegales en procesos de remoción que no están detenidos. Y como más de un 7%, 58,000, 60,000 personas, han cometido crímenes o le han radicado cargos por delitos. Y fíjate, los números nacionales sí los han hecho públicos. Recuerda que el congresista Tony González le envió una carta a ICE y ICE le dijo que hay como más de 660,000 ilegales en procesos de remoción en los Estados Unidos que han cometido delitos o se le han radicado cargos. Por lo menos 13,000 de ellos han sido encontrados culpables de asesinato. Tienes razón, lo hemos mencionado, tienes razón. O sea que es increíble, pero esto obviamente se debe a las políticas de puertas abiertas de la administración, dejar entrar a todo el mundo, y también a las políticas santuarios, o sea, las ciudades demócratas que estas personas le radican cargos o sirven términos de prisión por cometer un delito, y cuando salen los sueltan en vez de entregárselos a ICE para que ICE los remueva. Esto es verdaderamente preocupante. O sea, están albergando, están protegiendo a criminales. Y es una pena que estos números, porque fíjate, esta noticia salió ahora, pero la de Tony González, la carta de Tony, salió hace 1 o 2 meses. Así o sea, es. Van saliendo a cuentagotas la información porque la administración y Mayorkas continúan a esconder los números.
Así es, con esto nos vamos a la pausa y bueno, precisamente hablando de lugares santuarios, hay quienes buscan incluso fondos para retar las políticas que piensa implementar la administración Trump, en donde le contamos después de la pausa. Quédese con nosotros.